del Señor. Amén. Su palabra se va a encontrar en 2 de Samuel, capítulo 22, versículo 31. Tema de lectura. Se va a encontrar en 2 de Samuel, capítulo 22, versículo 31. Segunda de Samuel, capítulo 22, versículo 31. Lleva por título, dice, Cántico de Liberación de David. Capítulo 22, versículo 31. Aquí, Señor, nos vamos a esperar. Capítulo 22. Si ya la hubieran encontrado, ¿cierto? Amén. Veamos la lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y dice así: en cuanto a Dios, perfecto es su camino, y desolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan, porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es el que ciñe de fuerzas, y quien despeja mi camino, quien hace mis pies como de las siervas, y me hace estar firme sobre mis alturas, quien adiestra mis manos para la batalla, de manera que se doble el arco de bronce con mis brazos. Me diste asimismo el escudo de tu salvación, y tu benignidad me has engrandecido. Tú ensanchaste mis pasos debajo de mí, y mis pies no han resbalado. Perseguiré a mis enemigos y los destruiré, y no volveré hasta acabarlos. Los consumiré y los heriré, de modo que no se levanten. Caerán debajo de mis pies, pues me ceñiste de fuerzas para la pelea. Has humillado a mis enemigos debajo de mí, y has hecho que mis enemigos me vuelvan las espaldas, para que yo los destruyese a los que me aborrecen. Clamaron y no hubo quien los salvase. Aún a Jehová, mas no les oyó. Como polvo de la tierra los molí, como lodo de las calles los pisé y los trituré. Me han librado de las contiendas del pueblo, me guardaste para que fuese cabeza de naciones. Pueblo que yo no conocía me servirá. Los hijos de extraños se someterán a mí, al oír de mí me obedecerán. Los extraños se debilitarán y saldrán temblando de sus encierros. Viva Jehová y bendita sea mi roca, y engrandecido sea Dios de mi salvación, el Dios que venga a mis agravios y sujeta a pueblos debajo de mí, el que me libra de enemigos y aún así me exalta sobre los que se levantan contra mí. Me libraste del varón violento, por tanto yo te confesaré entre las naciones, oh Jehová, y cantaré a tu nombre. Él salva gloriosamente a su rey y usa de misericordia para con su ungido, a David y a su descendencia para siempre. Dios bendiga esta su palabra. Amén. Vamos a clamar. Padre amado, Dios mío, Señor de la gloria, estamos ante tu presencia una vez más, mi Señor,
para pedirte, Dios mío, que tú dirijas nuestra vida, dirijas nuestros pensamientos, Padre amado, Dios mío. Se ha atado, Dios mío, de nuestras vidas, Padre de la gloria, toda murmuración, mi Señor del cielo, todo pensamiento contrario, Padre de la gloria, Dios mío, a tu palabra en esta hora, mi Señor del cielo, que tú vayas dirigiendo mi vida, Padre amado, Dios mío, mis pensamientos, Padre de la gloria, que puedan ser los tuyos, Señor de la gloria, que vayan siendo depositados en mi vida para hablar de tu palabra, mi Rey de la gloria. Pero primeramente, Señor del cielo, puedan, Dios mío, Padre de la gloria, nuestro sentido estar puesto, Dios mío, en tu palabra, la cual, Dios mío, está escrita, mi Señor de la gloria, y leída, Padre del cielo. Y usted pueda dar la exhortación a nuestras vidas y a nuestros corazones, mi Señor del cielo. Te rogamos, Dios mío, una bendición, Dios mío, para nuestra vida a través de su palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Dice, en cuanto a Dios, dice, perfecto es su camino, y acrisolada la palabra de Jehová, escudo es a todos los que le esperan. Ciertamente, cierto, aquí nuevamente la palabra del Señor testifica de que cuán perfectos son los caminos del Señor. Amén. Más de nosotros muchas veces son errados. Así es. Creyendo estar, cierto, en el camino correcto, en nuestra propia prudencia muchas veces nos confiamos. Pero hay que estar confiado, cierto, en nuestro Señor, buscar más de nuestro Dios, como decía nuestro hermano. Amén, amén. A través de su palabra, cierto. Dice, acrisolada, dice, en la palabra de Jehová. Es una palabra recta, dice. En cual, cierto, muchas veces, hoy el mundo, cierto, ha querido muchas veces cambiar la palabra. Creer en su propio Dios, en su propia regla. Pero Dios desde un principio, cierto, trazó las reglas para nosotros, Amén. para sus hijos. Sí, Y en Señor. esas, cierto, son las que nosotros debemos confiar. Amén. En que debemos depositar nuestra confianza y esperar en nuestro Dios. Porque dice, es acrisolada, o sea, es recta, no cambia, no muda. Y es firme. Dice, escudo, dice, es a todos los que en él esperan. Gloria a Dios. Dice, ¿por qué? ¿Quién es Dios si no solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Aleluya. No hay ninguna roca, dice. Que Él es nuestro amparo, nuestro refugio. Sí, Señor. Esa roca, cierto, como decía la palabra, dice que a través de esa roca, cierto, que es el Espíritu Santo, cierto, a su pueblo en el desierto, lo sustentaba, lo llenaba, cierto. Como decía nuestro hermano, cierto, en el versículo de Juan, cierto, que Él es la roca, cierto, del Dios viviente, y el que tenga sed, bebiera de ella, Sí, ¿cierto? Señor. Y tendría, cierto, dice, vida eterna. Lo decía nuestro hermano, cierto, en su coordinación. Amén. Y nuevamente el Señor a través de su palabra nos vuelve a testificar que Él es la roca, la piedra angular, cierto, donde nosotros debemos depositar, cierto, nuestra confianza, Amén. Sí, nuestra Señor. fe. Estar sobre la roca, dice la palabra de Dios, para que nada nos pueda mover, nada nos pueda debilitar un día, cierto. Y la roca, cierto, es su palabra, que día a día, cierto, nos enseña, como decía la palabra de Dios, en nuestro escudo, nuestra fortaleza, en nuestros momentos de debilidad, decía nuestro hermano. ¿Quién más que nuestro Dios nos va a sustentar, nos va a fortalecer, cierto, aunque podamos, cierto, querer quedarnos en nuestro hogar? El Señor, cierto, va a ser nuestro socorro. Dice, Dios es el que ciñe de fuerzas y quien despeja mi camino, quien bendice mis pies, dice, como de las siervas, y me hace estar firmes sobre mis alturas. Dice la palabra de Dios. Es el que ciñe. Muchas veces nosotros no sabemos qué es lo que es la palabra ceñir. Ceñir tiene varios significados, ¿cierto? El que ciñe también dice nuestra ropa, dice que nos ajusta. Sí, Señor. Dice que ceñir, ¿cierto? Espiritualmente, ¿cierto? Que Dios es el que nos rodea, el que nos guarda, el que nos protege. Dice que el que ciñe, dice, nuestra fuerza. Aquel que ciñe nuestra vida. Aquel, cierto, que nos acercó un día cuando nosotros, cierto, no valíamos nada. Cuando nosotros a quien clamábamos, cierto, en nuestra desesperanza, que nos guardara, cierto, de nuestros enemigos, como dice la palabra. Aquel que nos va a dar fuerza, cierto, y nos va a hacer permanecer fuerte, dice. Va a poner fuerza, cierto, en nuestros pies, ¿cierto? Y nos va a hacer firme, dice, en mis propias alturas. Muchas veces queremos, cierto, estar en la cúspide, cierto, de nuestra vida, en la cúspide muchas veces de nuestra profesión, en la cúspide de una carrera muchas veces.
Pero si no estamos siempre firmemente en nuestro Señor, Dios también nos hace tocar puertas, nos hace llegar al piso para demostrarnos, ¿cierto?, que Él es soberano. Amén. Que Él es el dueño de nuestra vida. Así, Señor. Aquel, como dice la palabra, el que sigue nuestra vida, el que nos va a guardar, el que nos va a fortalecer. Y aún allí en las alturas, dice, nos va a llenar de fuerza. Que podamos creer, ¿cierto?, en nuestro Señor, no en nuestra propia prudencia, no en nuestra propia palabra muchas veces. Porque Él es nuestro escudo, dice la palabra de Dios, dice en Habacuc dice, capítulo 3 dice, versículo 17, que aunque la higuera, dice, no florezca, ni en las vides hayan fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, dice el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas, y en mis alturas me hace andar. Sí, Señor, amén. Bonita, cierto, esta porción de la palabra, dice que aunque todo faltare, aunque en nuestro hogar no pueda faltar, cierto, podamos ser probados muchas veces, porque Dios nos prueba para que nosotros podamos confiar, cierto, para que podamos tener nuestra esperanza en Jehová. Él es nuestra fortaleza, como decía la palabra, nuestro escudo, nuestra roca, el Dios de nuestra salvación. Porque Él decía claramente que nos va a guardar, Señor. Esa fue una promesa del Señor, que nos va a guardar, Señor, hasta los últimos de nuestros días. Señor, amén. Y en esa promesa debemos confiar. Yo me imagino muchas veces, yo le pido al Señor que cuando nosotros podamos estar ya en avanzada edad, así como hemos visto, cierto, a nuestros hermanos, a nuestras pastoras, que nos podamos acordar del Señor hasta nuestro último suspiro, que podamos esperanzarnos en Él, de que vamos a irnos con Él algún día, de que cuando nosotros podamos dar nuestro último suspiro, y le digo al Señor, en mi pensamiento, podamos decirle: Señor, heme aquí, recíbeme en tu reino. Lo que yo un día hacía, anhelé en mi corazón, cuando usted salió a mi encuentro, era poder gozar en aquellas calles, en estos mares de cristal, dice la palabra de Dios, calles de oro, lo que un día le prometió a su pueblo. Sí, Señor. Pero muchas veces, ¿cierto?, aún estando, ¿cierto?, la roca del Dios viviente, ¿cierto?, el pueblo fue desobediente. Por eso vagó en el desierto, dice la palabra de Dios, siendo sustentado. Aún estando la roca con ellos, muchas veces sí somos nosotros. Perdimos la esperanza en el que un día, cierto, amó nuestra vida, en aquel que aún, cierto, en la prueba, en la debilidad, cierto, aún nos sostiene. Aún, cierto, dice la palabra de Dios, que nos llena de misericordia día a día. Dice: quien adiestra, dice, mi mano, dice, para la batalla, de manera que no se doble el arco de bronce con mi brazo. Me diste asimismo, dice, el escudo de tu salvación, y tu benignidad me ha engrandecido. Bendita la palabra del Señor, cierto, que Él dice: adiestra nuestras manos, dice, para la batalla. Pero nuestra batalla, cierto, hoy en día, cierto, como cristianos, dice la palabra del Señor, que no es contra carne ni sangre, sino contra huestes, potestades, cierto, principados, cierto, en las regiones celestes. Que nosotros podamos adiestrarnos, cierto, como decía en su predicación anterior nuestra pastora, cierto, como Moisés, cierto. Aún muchas veces nos ponemos cobardes, aunque nuestro Señor nos diga, cierto, que vamos a ser grandes en sus manos, que Él tiene cosas preciosas para nuestra vida, porque Él ve, cierto, la obra ya perfeccionada. Nosotros no la vemos, cierto, y en eso muchas veces nosotros, cierto, dudamos de lo que un día el Señor nos dijo. Pero aquí dice, cierto,
que Él es el que adiestra, dice, para la batalla, de manera que se doble el arco de bronce con mis brazos. Medita a sí mismo, dice, el escudo de la salvación. Que podamos creer, cierto, que del momento en que aceptamos a nuestro Señor, ya somos salvos. Amén. Que de ninguna manera, cierto, esta salvación va a ser arrebatada. Aunque el mundo pueda decir lo contrario, que si no vamos a la iglesia, que si no buscamos de Dios vamos a perder la salvación. No es así. Que nosotros en nuestro corazón podamos creer que donde estemos, cierto, ya somos salvos. Bendito Dios. Dice, y tu benignidad, dice, me ha engrandecido. Dios es benigno, cierto, mis hermanos. Dios nos engrandece. Dios es cercano a nosotros. No nos podamos sentir alejados del Señor. Porque esas nos pasan. Muchas veces, como decía nuestro hermano también en su coordinación, decía que él se ha sentido alejado del Señor. Pero el Señor viene, cierto, y responde a su clamor. Amén. Que ves que vengamos, cierto, a la casa de oración, podamos tener esa seguridad de que si doblamos nuestra rodilla, Dios nos va a fortalecer. Dios nos va a llenar de cierto de su presencia, de su amor. Porque eso muchas veces es lo que nosotros nos sentimos, sin amor de Dios, alejados de nuestro Señor. Pero el Señor sabe, está ahí, pendiente, cierto, de nuestro clamor. Aunque nosotros muchas veces lo sintamos lejos, Dios está ahí, mi hermano. Dice, tú ensanchaste mis pasos debajo de mí y mis pies no han resbalado. Perseguiré a mis enemigos y los destruiré, y no volveré hasta acabarlos. Los consumiré y los heriré de modo que no se levanten, caerán debajo de mis pies. Pues me ceñiste de fuerzas para la pelea. Has humillado a mis enemigos debajo de mí. Y has hecho que mis enemigos me vuelvan las espaldas, para que yo destruyese a los que me aborrecen. Clamaron y no hubo quien los salve. Aún a Jehová, mas no les oyó. Como polvo de tierra los molí, como lodo de las calles los pisé y los trituré. Me han librado de las contiendas del pueblo, me guardaste para que fuese cabeza de nación. Así es nuestro Señor, mis hermanos. Grande Dios. Como decía, cierto, en varias partes, cierto, de este capítulo dice que Él nos sigue, que Él nos llena de fuerza, que aunque cierto, se puedan nuestros enemigos levantar, ahí está nuestro Dios, cierto, llenándonos de fuerza, cierto, para que nosotros podamos seguir confiando. Muchas veces, cierto, el enemigo se va a levantar en los trabajos, en la familia, o aún en la iglesia, mi hermano, porque no estamos exentos de aquello. No estamos exentos. Pero nuestro Dios, cierto, aquí dice que nos va a llevar, cierto, en victoria. Dice que aunque los enemigos, cierto, aún clamaban a Jehová, aún así también ellos van a creer en Dios, en su prueba, en su dificultad. Pero nosotros somos sus hijos, sus escogidos, cierto. Y Él nos va a llevar en victoria, mis hermanos. Bendito Dios. ¿Sabe qué? En los trabajos, cierto, como decía nuestro hermano, muchas veces nos van a preguntar, ¿dónde está tu Dios? ¿Acaso tú no sirves a un Dios grande? ¿A un Dios de poder? Van a querer poner en duda nuestra fe, nuestro amor al Señor muchas veces. Porque por amor debemos buscar del Señor. Amén. No por los panes y los peces. Como muchas veces, a lo mejor en tiempo tuvimos de costumbre estar así. Que por los panes y los peces llegábamos a la iglesia, cuando necesitábamos al Señor. Pero una vez que el Señor venía, nos sanaba, nos restauraba, nos volvíamos, cierto, a lo mismo. Pero nuestro Dios, cierto, es lleno de amor y misericordia. Y aún allí, cierto, Él nos va a fortalecer, nos va a llevar, cierto, como decía la palabra, dice, me ha librado de las contiendas del pueblo, me guardaste para que fuese cabeza de las naciones. Pueblo que yo no conocía, me servirá. Gloria a Dios. Los hijos de extraños se someterán a mí, al oír de mí me obedecerán. Los extraños se debilitarán y saldrán temblando de sus encierros. Vive Jehová y bendita sea mi roca, y engrandecido sea el Dios de mi salvación. Allí donde Dios nos lleva, cierto, la palabra de Dios dice que a sus hijos Él los pone por cabeza. Así como lo hizo con este rey, lo puso por cabeza de la nación.
y sus misericordias no decayeron jamás. Así es Dios con nosotros. Ahí en nuestros trabajos, aún no siendo nada muchas veces, Dios nos pone por cabeza. Así es, Señor. Para que el resto, decía aquí, imagínense, dice la palabra de Dios, para que pueblos ajenos cierto lo obedecieran. Y Dios así nos va a poner en nuestro trabajo. Pero primeramente nosotros cierto debemos darle la honra, la gloria y la alabanza a nuestro Dios. Porque Él nos va a poner cierto en aquellos lugares. Bendito Dios. Donde muchos ojos cierto van a estar puestos en nosotros. Y que allí cierto nosotros podamos cierto llevar este evangelio maravilloso. Llevar esta palabra de este Dios maravilloso, cierto, que Él es la roca, que Él es fiel, que Él es verdadero, que su misericordia, cierto, no decae y la palabra es fiel en todo momento. Amén. Aunque nosotros, cierto, en nuestro corazón muchas veces vamos a creer, cierto, que Dios se ha olvidado de nosotros, se ha alejado de nosotros, pero no es así. Amén. No es así. Gracias a Dios. Se lo digo porque me ha pasado en mi vida, que muchas veces he visto a Dios lejano de mi vida. Y aún predicando la palabra, aún muchas veces también me ha tocado predicar de que Dios cae. Pero como persona, como humanos, muchas veces tendemos a decaer. Aún predicando la palabra. Muchas veces, como decimos, somos confrontados por la palabra del Señor. Pero Dios lo permite para que nosotros podamos acordarnos de aquella palabra, de lo que nosotros predicamos, de lo que nosotros hablamos muchas veces, para que pueda ser cierto esta palabra, cierto, viva y eficaz primeramente en nuestra vida, para que nosotros también podamos ponerla por obra. Porque Dios no habla primeramente, como decimos siempre desde este lugar, primeramente nos habla a nosotros. Y que esa palabra, cierto, la que un día Dios pone muchas veces para nosotros predicarla, poder llevarla, poder vivirla. Y en esa palabra viva, cierto, Dios nos fortalece, Dios nos guarda, Dios nos llena, cierto, de esta palabra para que podamos, cierto, que pueda correr, cierto, como río de agua viva y saciarnos en aquel momento, cierto, de debilidad, cierto, de flaqueza. Como decía este salmo, dice cántico de liberación de David, que él creyó, cierto, él le creyó a nuestro Señor, aún en su debilidad, aún queriendo, cierto, morir, porque él fue perseguido por su hijo. Así es. Pero él le creyó al Señor, esperó en Jehová. Así nosotros debemos esperar. Y también, cierto, cantar, cierto, salmos a su nombre. Esa es la palabra de Dios. Dice, los extraños se debilitarán y saldrán temblando de sus encierros. Hoy en día, cierto, en este versículo Dios en mi hogar me hacía meditar, decir, los extraños se debilitarán y saldrán temblando de sus encierros. Este versículo me tocaba y decía, ¿cuántos extraños nosotros vemos hoy en día caminar por las calles? ¿Cuántos extraños podemos ver en nuestro trabajo? Así es. Encerrados, ¿cierto? En la depresión. Encerrados, ¿cierto? Muchas veces en querer matarse. En sus pensamientos, ¿cierto? Espíritus de tormento que lo agobian. De día, gente en las calles vemos, ¿cierto? Que hoy en día se desnudan, atormentados por el enemigo. Así es. Pero vive Jehová, ¿cierto? Y bendita, dice, sea mi roca y engrandecido el Dios de mi salvación, ¿cierto? Que podamos llevar aquella palabra de cierto, para que ellos, dice, salgan temblando de sus encierros. Así como un día, cierto, fue este rey Nabucodonosor, que un día, cierto, llevado a la locura, pudo reconocer en su locura que Dios es el Altísimo, que a Él le pertenece todo. El oro, la plata, ya aún nuestra vida. Sí, Señor. ¿Sabe que muchas veces mi alma se entristece cuando veo, ¿sabe que a muchos niños tean? Pero ¿sabe que yo creo en un Dios vivo? En un Dios que los puede libertar, los puede sacar de aquella condición.
Y se viene siempre a mí esta palabra de este Rey poderoso. Y sabe que yo lo creo en mi corazón. Y yo le clamo al Señor que Él pueda un día, ¿cierto?, libertar a aquellos pequeños que son severamente, uno lo ve severamente, en otro mundo. Pero Dios puede también, ¿cierto?, obrarse. Amén. Si se llegan, ¿cierto?, sus padres. Porque ellos son los que en realidad llevan la vida de estos jóvenes, de estos niños. Muchos niños atormentados. Pero Dios es grande. Que podamos seguir nosotros, ¿cierto?, que en nuestra debilidad también, seguir creyendo y confiando que Dios los puede libertar. Señor, amén. Dios los puede, ¿cierto?, sanar. Dice, el Dios que venga mis agravios y sujeta pueblos debajo de mí, el que me libra de enemigos y aún me exalta sobre los que se levantan contra mí. Me libraste del varón violento. Por tanto, yo te confesaré entre las naciones, oh Jehová, y cantaré a tu nombre. Gloria a Dios. Él salva gloriosamente a su rey y usa de misericordia para su ungido, a David y a su descendencia para siempre. Gloria a Dios. Es una promesa de Dios. Bendito Dios. Para siempre, dice mis hermanos. Muchas veces nosotros le decimos, Señor, te vamos a servir para siempre. Hasta el último de mis días decimos. Yo creo que más de alguno lo ha dicho. Pero muchas veces flaqueamos. Y ahí queda nuestra promesa. Como hombre podemos fallar. El pastor puede fallar. El hermano le puede fallar. Pero Dios no. Amén, amén. Su promesa es eterna y sempiterna, como dice. Sí, Señor. Para siempre. El Dios cierto, que nos libra, cierto, de varones violentos. ¿Cuántas veces, cierto, la gente se puede pillar, cierto, con un violador? Cualquiera que hoy en día en la calle sale, cierto, no le gusta algo, no lo mira bien, le dispara. Y los vemos en las redes sociales. Así es. Vemos hombres, cierto, endemoniados, dice la palabra de Dios. Como aquel, cierto, que degolló a su propio compañero en la cárcel. Así es. Pero Dios, cierto, Él nos libra, cierto, del varón violento. Gloria a Dios. ¿Cómo no de buscar a nuestro Dios? ¿Cómo no, cierto, engrandecer su nombre desde donde quiera que vayamos? Ponerlo por alto. No olvidarnos, cierto, día a día de su misericordia. Y como decía la palabra de Dios, confesar, cierto, entre las naciones. Y cantar, dice, salmos a su nombre, dice la palabra de Dios. Porque el cielo nos ha guardado, ¿cierto? Ha guardado nuestros Sí, hijos. Señor. Y lo que más le pedimos a nuestro Dios, ¿cierto?, cuando salimos de nuestras casas. Así como Él nos mandó, ¿cierto?, a orar, a que nos cubriéramos, ¿cierto?, Amén. en la sangre del Cordero. Que pudiéramos orar, ¿cierto?, por nuestros hijos, por nuestro hogar, por aquellos, ¿cierto?, que nosotros amamos. Porque Dios no nos va a querer ver tristes. No nos va a querer ver tristes, ¿cierto?, y desolados. Así es. Pero también es necesario que nosotros esta palabra, lo que Dios nos manda, podamos también retransmitir a nuestra familia, a nuestros hogares. Tiempos buenos no vienen, mis hermanos. Como decía el Señor, cierto, en una profecía, que el ángel de la muerte, cierto, iba a ser librado. Pero si nosotros permanecimos fieles, bajo la sombra, cierto, del Omnipotente, nada nos va a llegar, mis hermanos. Porque Él dijo, cierto, que lo iba a guardar, cierto, su misericordia, dice, iban a ser para siempre. Gracias, Para Dios. nosotros, para su descendencia. Gracias, Señor. Y nosotros, cierto, somos descendencia de nuestro Dios. Desde el momento que Él posó su mirada, cierto, en nuestra vida, desde antes que naciera, desde antes de la fundación de esta tierra, dice la palabra de Dios, fuimos escogidos por nuestro Dios y Él nos va a guardar. No quiere que nos apartemos, pero aún así nos dio el libre albedrío de nosotros escoger. Yo a veces le digo en mi oración, Señor, ¿por qué me diste el libre albedrío? Porque yo con mi fuerza voy a caer, me voy a querer quedar. Mi carne muchas veces va a querer ser más que mi espíritu, que alaba el Señor.
Y me llegaba mucho la predicación de nuestra pastora que Dios le entregaba esa palabra. Y yo comparaba que a veces nosotros somos todo en uno. Muchas veces queremos ser como Moisés. Somos como Moisés. Sí, Ponemos excusas. así es. Queremos también ser hombres grandes, valientes, porque Dios nos ha enseñado, ¿cierto?, que Dios hizo cosas grandes con estos profetas. Pero también muchas veces nuestra carne es el faraón, que se endurecía, ¿cierto?, dice la palabra de Dios, en su corazón. Así es nuestra carne. Muchas veces se levanta más que nuestro espíritu, pero nuestro espíritu gime, ¿cierto?, celosamente muchas veces, que nosotros podamos llegar a la casa de oración, podamos alabar, podamos buscar. Somos todo en uno. Dios ciertamente, día a día, ¿cierto?, como dice la palabra, Él nos fortalece. Podamos creer ciegamente que Él es nuestra roca, que Él es nuestro escudo, que Él es nuestra fortaleza, Sí, que Dios. Él es nuestra debilidad. Dios, Señor. ¿Y sabe qué? Y me quedaba cierto el consejo de nuestra pastora que decía que si queremos más de Dios, debemos buscarle más. Si queremos ser llenos, buscar más del Señor. Amén. Y poder, ¿cierto?, cantar salmos a su nombre, de día, de noche, en todo momento. Que podamos engrandecer el nombre de nuestro Dios, donde quiera que vayamos. Porque sabemos, ¿cierto?, y hemos visto, ¿cierto?, a través de la Escritura, de que Dios es el que da la victoria. No es con nuestra fuerza, no es con nuestro ánimo, porque aún así, ¿cierto?, dice nuestro hermano, llegamos sin ánimo a la casa del Señor, pero Él nos ha libertado, ¿cierto?, Bien, para poder, Señor. ¿cierto?, alabar su nombre. Gracias, mi Dios. Dios bendiga, ¿cierto?, esta porción de la palabra, Amén, ¿cierto?, que Señor. Dios nos ha dado el día de hoy, y le vamos a pedir a nuestra hermana Andrés que dé gracias por ello.